Pues muy buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo especial, caluroso para todos ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el ungido del Padre. Me alegra mucho estar aquí en este canal que hemos puesto por título El Evangelio del Reino de los Cielos. Bienvenidos. Una recomendación más es que si están viendo este video por primera vez, pues lo hagan desde el video número 1 para que así vayamos entendiendo toda la temática de este canal. A los que se han suscrito, a los que comparten, muchas gracias. A quienes me escriben a través del WhatsApp y a través de los comentarios de los videos, les agradezco mucho que lo hagan. Bien, sin pérdida de tiempo, porque hoy el tema va a ser bastante largo, debido a que vamos a abrir una parábola más de Yeshua, como es la piedra angular y los labradores malvados, los constructores malvados. Entonces no vamos a demorarnos en otros temas diferentes. Solo recordarles, solo mencionarles el hecho de que estamos en las manos de nuestro Padre. Necesitamos de Él y sobre todo entender que es Él el que gobierna nuestra vida, es Él el que está a cargo, es Él el que tiene el control. Les voy a contar esto únicamente para que nos ubiquemos en la dirección correcta, para que tengamos una perspectiva bien enfocada del lugar donde estamos, de lo que estamos viviendo, y que no tengamos ilusiones que no son. Hace un tiempo, en el año 2020, cuando estalló toda esta locura del SARS-CoV-2, como lo llamaron, o el COVID, cuando se desató esta locura, una familia colombiana de aquí en Medellín, con todo ese miedo que le pusieron a la gente, con toda esa parafernalia que se levantó de que venía ya esa enfermedad y que iba a matar a millones y que la única esperanza sería que pues le pincharan el brazo. Y todos fuimos bombardeados por esa propaganda. Una familia colombiana, digamos que con el temor, con la angustia que eso les generó, sacaron un apartamento en Miami, en Estados Unidos, en arriendo por un tiempo. Viajaron allí y esperando a que le pincharan el brazo con la solución a ese problema, viajaron hasta allí a la espera de lograr esta inyección. Pero miren que tanto miedo a la muerte, tanto miedo a lo que puede llegar a pasar, no es más que un temor infundado, porque cuando ellos se fueron para allá, estaban esperando que les pusieran este químico, cuando el edificio donde estaban, creo que se llamaba el Space, colapsó, se vino abajo una noche, y ellos estaban ahí. Y murió el padre, murió sus hijos, murió su esposa, todos murieron ahí. Y eso me suscita una reflexión en cosas tan dolorosas como estas. Y es que vamos a vivir hasta el día que nuestro Padre quiera que vivamos. Y vamos a morir o el día que el Padre decida que debemos morir. Podemos huir, podemos intentar, podemos proponernos evadir esa sentencia, pero
no es posible. No es posible. Vamos a tener que probar de ese trago. Y nada mejor que enfrentarnos a ella teniendo de respaldo a nuestro Padre Celestial y la esperanza de vida que Él nos regala. Así que necesitamos al Padre, necesitamos entregarnos al mundo espiritual. Pareciera, y es lo que el diablo nos hace pensar, que lo más importante es esto, es la vida diaria, es el corre-corre, es el afán, el estrés por llegar a un destino, llegar a un lugar, llegar a conseguir algo, y simplemente eso se nos va a escapar como agua entre los dedos. Escuché una frase de alguien que dijo: corremos tanto que llegamos tarde a la vida. Y esa es la verdad. Corremos y corremos todo el día, pero vamos a llegar tarde a la vida. Vamos a llegar tarde a disfrutar el camino, porque este viaje tiene un final y ya sabemos cuál es el final. Así que disfruta el camino, gózate el camino, con cosas feas, cosas bonitas, pero es mejor ir de la mano del Padre. No importa quién eres, no importa cuántos errores tengas, no importa quién seas. Si en tu corazón hay el deseo, hay la necesidad de estar cerca al Padre, Él te va a recibir, Él te va a perdonar, es Él el que te va a restaurar. Así que ánimo, ánimo, y vamos adelante con el estudio y vamos adelante con la oración. ¿Está bien? Así que bueno, este es el tema que tanto hemos esperado, la piedra angular y los constructores malvados. Creo que es la tercera parábola que abrimos con la ayuda de nuestro Padre. Es la tercera parábola. Ya estuvimos con el trigo y la cizaña, que nuestro amado Yeshua la abrió, la explicó detalladamente. Luego estuvimos dando apenas unos pincelazos a la parábola del hijo pródigo, la moneda y la oveja perdida. ¿Se acuerdan? Pero fue simplemente un pincelazo porque pues el tiempo no da para los videos hacerlos tan largos. Hoy vamos a ir con esta tercera ronda de parábolas y la hemos titulado La piedra angular y los constructores malvados. Está en Mateo 21:33. ¿Está bien? Mateo 21:33. Voy a leerla. Ustedes, si quieren, me pueden acompañar desde sus Biblias. Escuchen bien. Esto va a ser impactante. Este material no lo van a conseguir ustedes en internet, al menos yo no lo he encontrado. Es un mensaje único, es un mensaje particular. Yo le oré al Padre. Antes de empezar todo esto, les cuento un poquito acerca de dónde aparecieron estos temas. Empecé a estudiar la Biblia por mi cuenta hace 8 años y empecé a escribir todo lo que encontraba de nuevo, de novedoso en la palabra, que nunca antes lo había visto, aunque ya llevaba muchos años en las iglesias estudiando la Biblia. Pero empecé a estudiarla y empecé a pedirle al Padre que me mostrara, que me ayudara, que yo quería entender. Y todo eso que fue apareciendo paulatinamente, yo lo fui escribiendo en un libro que lleva este título, el Evangelio del Reino de los Cielos, porque me propuse entender qué era lo que Yeshua estaba enseñando puntual, de una manera crítica, de una manera objetiva, y ver puntualmente qué era el Evangelio que él estaba enseñando. Y me encontré con muchas sorpresas. Lo escribí en un libro, y es ese libro que tardé 8 años en escribir, el que les estoy compartiendo a ustedes. Los temas ya están listos, los temas simplemente vengo y los expongo ante ustedes, pero ya fueron estudiados, ya fueron leídos, ya fueron analizados, y espero que sea del disfrute de todos ustedes, que eso nos impulse, que eso nos motive a buscar del Padre, a buscar de las cosas
espirituales. Muy bien, Mateo capítulo 21, verso 33. Matillahu 21, 33. Les dijo, oíd otra parábola. Acuérdense que Yeshua solo hablaba por medio de ¿qué? De parábolas. Y sin parábolas no hablaba. Y ese método de usar parábolas lo hacía con una intención muy específica, y era que no todos entendieran, ¿no? El cristianismo nos ha dicho que el evangelio es para todo el mundo y que todo el mundo lo entiende, y que tú abres la Biblia y ya entendiste todo, pero eso no es así. La Biblia no es un libro fácil, por eso hay tantas religiones, porque cada quien toma su punto de vista y lo pone en una religión y difiere tanto de los demás. Aquí estamos diciendo la verdad tal como la encontramos en el evangelio que Yeshua predicó. Hay muchos otros temas, pero intentamos ser objetivos y críticos a la hora de exponerlos. Así que Yeshua hablaba solo por parábolas con la intención de que no todo el mundo le entendiera. Entonces, empieza a contar. ¿Qué es una parábola? Es una historia, ¿no? Es una historia. Entonces empieza a contar esta historia allí en Mateo. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Muy bien, una parábola extraordinaria como todas, ¿verdad? La parábola de los labradores malvados. Esta parábola está llena de códigos y posee sin duda una gran cantidad de revelación que vamos a intentar compartir a todos ustedes. Antes de ello, me gustaría echarle una repasadita a Job 38 para que vayamos entendiendo. Job 38 es un capítulo, y el capítulo 39, donde el mismo Eterno, el mismo Padre, se pone a sí mismo como ingeniero de la obra de la creación. Leamos apenas unos textos. Entonces el Eterno respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Y donde hubiese cadáveres? Allí está ella. Bueno,
Este es del capítulo 38 y si ustedes siguen leyendo van a encontrar que es una exposición por parte del Creador acerca de cómo Él ingenió este mundo, cómo lo creó, no solo en el mundo físico, de la tierra, de las nubes, de los rayos, de los ríos, de los mares, de los animales, absolutamente de todo. Todo lo menciona allí el Padre y se pone como ingeniero, como constructor, ¿no? Como cuando un constructor va a hacer una casa o un edificio. Y me gusta mucho porque dice que, en la parte última, dice, ¿quién puso su piedra angular? Es decir, que la tierra tiene una piedra angular, tiene algo que la sostiene. Bueno, pero ese es otro tema. Luego los discípulos, pues, tratando de interpretar dichas escrituras, señalan que el constructor, mediante el cual el Padre hizo la creación, fue el mismo Yeshua, ¿no? Así lo señala, por ejemplo, Colosenses 1, 15 al 20. Miren lo que dice Pablo, hablando de la creación. Dice, Él, hablando de Yeshua, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que tenemos un ingeniero, un creador supremo, que es el Padre, y un constructor, que es su Hijo Yeshua. Eso es lo que está diciendo Pablo, que todo fue creado por Él, para Él, en Él. ¿Está bien? Y digamos que es el mismo Pablo que señala que la sabiduría de Dios es su propio Hijo. Esto es totalmente relevante, totalmente indispensable para empezar a entender la parábola de los labradores malvados. Pablo señala en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24, Pablo señala que la sabiduría de Dios es Yeshua, ¿no? Toma una escritura del Tanaj, del Antiguo Testamento como lo conocemos, para decir eso. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. O sea, va a apelar a lo que ya está escrito. ¿A qué está escrito? A un texto por allá de Isaías. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Yeshua crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Miren lo que dice el verso 24 ya finalizando. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Yeshua, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí, como les digo, Pablo está interpretando las escrituras sagradas, está tomando el Tanaj, el rollo del profeta Yeshayahu, profeta Isaías, para aplicárselo a Yeshua. ¿De dónde saca Pablo estos temas si no es del Tanaj? ¿De dónde saca que Yeshua iba a destruir la sabiduría de los sabios y desecharía el entendimiento de los entendidos? Lo saca del rollo del libro de Isaías. ¿Está bien? De Yeshayahu. Capítulo 29, versículo 14 de Isaías. De allá es donde Pablo pellizca para traer y aplicárselo a Yeshua. Y toma esas escrituras, se las aplica a Yeshua, ¿no?
Y miren que es lo que Pablo hace en todas sus cartas. Pablo en todas las cartas dice exactamente lo mismo. Toma escrituras de la Tanaj, de los Salmos, toma escrituras de la Torá y viene y las trae y se las aplica a Yeshua, ¿no? Aquí Pablo, por supuesto, está interpretando el Tanaj, está interpretando el rollo de Isaías, interpretando un profeta, imagínense. Toman textos y los aplican al tema del cual quieren hablar, ¿no? Solo que si tú vas, escuchen bien esto, si tú vas al texto específico del cual Pablo está citando eso, no vas a entender cómo ese texto puede aplicárselo a un tema aparentemente diferente. ¿Me hago entender? Es decir, cuando tú dices, esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito, y tú vas a ver lo que está escrito, pareciera que allá en lo que está escrito están hablando de algo completamente diferente. Sin embargo, los apóstoles y el mismo Yeshua toman esos textos y vienen y los aplican aquí, ¿no? Yeshua hace exactamente lo mismo, toma escrituras del Tanaj y se las aplica a él mismo. Por ejemplo, les voy a dar solamente un ejemplo que hay muchos. Un día Yeshua va al templo, donde están los fariseos, donde están los sacerdotes, y se levanta para leer el rollo de Isaías. Y va a leer Isaías, lo que conocemos, porque allá en el rollo no hay capítulos, pero nosotros lo conocemos como el capítulo 61, el verso 1. ¿Qué dice ese texto del rollo de Isaías? Dice, el Espíritu, la Ruaj del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los sabios, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Eterno para gloria suya. ¿No? Eso decía el rollo de Isaías. Y apenas termina de leer, Yeshua dice algo que le vuela la cabeza a los fariseos y les da una ira total. Yeshua se levanta, después de leer el Espíritu del Señor está sobre mí, se levanta, no se levanta porque seguramente estaba de pie, pero dice, al finalizar, dice, esta escritura se ha cumplido hoy frente a ustedes. Y tú dices, wow, ¿cómo así? Si vas a Isaías y lees Isaías 66, el contexto es totalmente diferente. No pareciera que estuviera diciendo que cientos de años después, Yeshua en una sinagoga va a estar leyendo el libro y va a decir que eso se aplica a él, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Lucas 4:18, él cita esta escritura, no pareciera que Isaías estuviese hablando de ese tema, pero Yeshua se adjudica el cumplimiento de esa escritura para ese preciso momento, diciendo que el Espíritu del Padre está sobre él. ¿Me hago entender? Y eso ocurre cantidad de veces. Yeshua y los discípulos toman escrituras de las escrituras, toman textos de las escrituras, del Tanaj. Tanaj es el Antiguo Testamento, para adjudicarle en el Nuevo Testamento a ciertas personas, a ciertos lugares, a ciertas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Torá, las escrituras son proféticas. Lo que les he repetido tanto, todas las escrituras del Tanaj hablan es acerca del ministerio, de la vida de Yeshua en esta tierra, su ministerio. ¿Cuánta razón tenía Yeshua cuando decía que las escrituras hablaban era de él? Claro, por eso cuando leas el Tanaj, cuando leas un salmo, cuando leas un proverbio, cuando leas el libro de Yeshayahu, Yermiyahu, cualquiera de estos profetas, recuerda que todo está apuntando a Yeshua. Entonces, volviendo a este texto específico de Pablo,
Pablo toma el rollo del profeta Isaías, donde él menciona que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, y se los aplica a Yeshua. De esta manera es que podemos establecer que la sabiduría mencionada en el Antiguo Testamento no es nada más y nada menos que Yeshua. Y precisamente Pablo pone a la sabiduría de Dios como rival de la sabiduría de los hombres, de los que se creían sabios. La sabiduría de Dios versus la sabiduría de los sabios. Miremos el texto. Vamos a verlo, el texto de Isaías que Pablo leyó antes o cuando estaba escribiendo su carta lo leyó. Está en Isaías 29:9 al 16. Deteneos, esto es lo que escribió Isaías, Yeshayahu, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y cegó los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y dijeren, lee esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Verso 14, por tanto, he aquí, esta es la profecía, atentos, que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá, es decir, se acabará la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será sepultada como el barro del alfarero. ¿Acaso el barro puede decir a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija a aquel que la ha formado, no entiendo. De esa escritura, apreciados, Pablo cita varias veces para interpretar y dar fuerza a lo que él enseña. Por ejemplo, en Romanos 9, para decir que el Padre fue el que endureció a Israel, ahí lo está diciendo, el libro de Yeshayahu está diciendo que fue el Padre el que endureció a Israel. Y aquí Pablo va y toma lo que está escrito allá y lo pone en el contexto del Nuevo Testamento de Yeshua, ¿no? También, por ejemplo, Pablo toma esa escritura, ese pedacito del libro, del rollo de Yeshayahu, para decir que el Padre es el alfarero y que los seres humanos son las ollas de barro, ¿no? Y que hace a unos para salvación y a otros para perdición. Romanos 9:20 está eso. Entonces, los discípulos, por instrucción y por ejemplo de Yeshua, quien fue el primero que comenzó a hacerlo, ellos comienzan a traer escrituras del Tanaj y se las empiezan a aplicar a Yeshua, ¿no? Solo que, como les digo, cuando tú vas al original, pues dices, pareciera que no estuviera hablando de eso, pero todo es profético, ¿no? Por eso Yeshua dijo, todo habla es de mí, ¿no? Noten cómo Pablo cita este texto de Isaías y lo relaciona con la sabiduría de los sabios versus la sabiduría de Dios, que es ¿quién? Yeshua. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos una guerra, tenemos una pelea casada. ¿Entre quiénes? La sabiduría de los sabios, la sabiduría de Dios. Ahí hay una pelea, una confrontación tenaz entre esas dos sabidurías. Voy a centrarme específicamente en uno de esos textos. Miren, está en 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, cada vez que ustedes lean esa frase en cualquiera de las cartas de Pablo o en cualquiera de las frases de Yeshua, cuando dice que está escrito, ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia a que está escrito en el Tanaj o en la Torá. Destruiré la sabiduría de los sabios, dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está eso? Está en Isaías 29, verso 14. ¿Qué dice allá? Dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pablo está diciendo que ese texto de Yeshayahu es una profecía que fue dada cientos de años atrás para que se cumpliera en Yeshua. Está diciendo que el Padre, el Eterno, iba a destruir la sabiduría de los sabios y que iba a desechar el entendimiento de los entendidos. Y cuando voy a esa cita de Isaías 29:14 a revisar lo que dice el Eterno, que excitaría la admiración del pueblo con un prodigio grande y espantoso, y que haría que la sabiduría de los sabios se desvaneciera, un prodigio grande. ¿Cuál era ese prodigio? Evidentemente, ese prodigio grande y espantoso era la revelación de Yeshua, ¿no? Que hizo quedar en ridículo a los que se creían sabios, a los que se creían entendidos. Muy bien, así que como les digo, no fue Pablo quien se inventó el tema de la sabiduría de Dios, la cual es Yeshua, sino que toma textos del Tanaj y los aplica al Salvador. Y eso es lo que hacen los discípulos en sus cartas, toman partes de las escrituras, de la Torah, y se las aplican a la enseñanza de Yeshua, a la vida de Yeshua. Yeshua hace lo mismo, ¿no? Lo que quiero que veamos es que Pablo está poniendo como rivales a la sabiduría de Dios, la cual es Yeshua, y la sabiduría de los sabios. Pero ahora Pablo nos va a hacer volar la cabeza porque nos va a llevar a otro sitio del tiempo. Escuchen bien. Ya hemos hablado de la predestinación, hemos hablado de la preselección, de la preexistencia. Entonces, dibujen aquí una línea del tiempo que comienza desde aquí hasta acá, ¿verdad? Una línea de tiempo. Y aquí, en este punto, está la fundación del mundo. Pero Pablo varias veces tiene la expresión antes de la fundación del mundo, antes de los siglos, antes de Bereshit, del comienzo. Tiene esas expresiones. Pablo intenta que pensemos en algo antes de la fundación del mundo. ¿En dónde lo dice? En 1 Corintios 2, 6 al 10. Vamos a leer qué dice Pablo. Miren, hablando de la sabiduría, él pone la sabiduría como algo que existió antes de la fundación del mundo y que ya estaba en rivalidad con unos príncipes. Repito, Pablo nos muestra en este texto que vamos a leer que la sabiduría y su pelea con los príncipes, con los entendidos, con los sabios, no fue cuando estuvo aquí en la tierra, sino que fue tiempo antes de que comenzaran los siglos. Si no me creen, miren lo que dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Se acuerdan que Pablo en algunos textos dice, yo quisiera darles leche, alimento sólido, pero ustedes solo comen leche porque están inmaduros, no pueden resistir lo que yo puedo enseñarles, ¿no? Entonces aquí Pablo está diciendo, les voy a hablar a ustedes porque ustedes ya han alcanzado la madurez y la sabiduría. Lo mismo digo yo en este canal. Yo espero que ya hayamos alcanzado la madurez. ¿Cómo? Pues habiendo escuchado las enseñanzas pasadas, para que al decirles yo esto, ustedes ya no se escandalicen o no queden diciendo esto qué significa, ¿no? Entonces Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Repito, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ya sabemos de quién es la sabiduría, ¿no? ¿Quién es? Es Yeshua. Tratemos de ir entendiendo cada tema
que Pablo nos está explicando. Entonces vuelve al 7. Muy bien. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y esto sí que nos va a hacer volar la cabeza, la cual, hablando de la sabiduría, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuándo la predestinó? Antes de los siglos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Rey de Gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Yeshua. Entonces Pablo me lleva a otro nivel. Me dice que va a hablar con sabiduría, pero no con la sabiduría de este siglo, ni con la sabiduría de los príncipes, sino que me va a hablar con la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo dice que Yeshua es sabiduría en misterio, sabiduría oculta, y agrega que fue predestinada antes del tiempo para nuestra gloria. Nos está llevando atrás. Nos lleva atrás para decirnos que esa sabiduría estaba oculta. Sin duda, Yeshua, tal como lo hemos visto, Él existió en el reino de manera incógnita, sin que nadie supiera de su existencia como el Hijo primogénito del Padre. Pero sin embargo fue predestinada para nuestra gloria, para nuestra salvación. Y finalmente esa sabiduría se iba a revelar. La sabiduría de Dios fue predestinada para que nosotros fuéramos salvos a través de ella. Ahora, lo interesante del texto es que menciona que los príncipes de este mundo no la recibieron. Y si Pablo nos está enviando atrás de los siglos, antes de la fundación del mundo, a mí me interesa saber si esa pelea viene de cuando Yeshua llega a este mundo o viene desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver. Dice aquí que, antes de leer el texto, Pablo habla también de constructores, ¿no? Y recurrentemente les está diciendo a los hermanos que se cuiden de hacerse los sabios, que no se vayan a hacer los sabios, ¿no? Que no se hagan los inteligentes, los entendidos. Miren lo que dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores del Eterno y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua. Oído con eso, oído. Pablo está diciendo que el fundamento de la casa, ¿quién es? Yeshua, él es la base. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con el Eterno. Pues escrito está. Va a citar a otro texto del Antiguo Testamento. Él prende a los sabios en la astucia de ella, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y aquí, una vez más, vemos a Pablo, ¿no?, citando escrituras del Tanaj para aplicarlas a Yeshua.
Y me llama la atención que tome otra vez lo que él llama sabiduría de los sabios para contrastarla con la sabiduría de Dios. Señala que Dios prende a los sabios con la astucia de ellos y que el Señor conoce los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. ¿De dónde cita él eso? ¿De dónde está pellizcando el Tanaj? Pues lo está pellizcando de Job 5:13. ¿Quiénes son esos sabios? ¿Por qué Pablo señalaría algo como que Dios es más sabio que ellos? Pues es algo que resulta evidente, ¿no? ¿Por qué esa insistencia de Pablo con los constructores, con los sabios, que nadie se crea sabio, que Dios es más sabio que ellos, que Dios iba a dejar en ridículo la sabiduría de ellos? ¿No creen que hay algo que se esconde detrás de esas palabras? ¿Será que las palabras de Pablo esconden algo más grande? Algo que a simple vista no se percibe. Algunos de ustedes pueden estar diciendo, oiga, pero esto no es la parábola de los labradores. Ya van a ver por qué sí es la parábola. Porque las parábolas, como están codificadas, están en misterio, están totalmente encriptadas, pues hay que descifrarlas. Y para descifrarlas yo no me puedo imaginar lo que creo que es, sino que tengo que mostrar con textos de la Biblia, con textos de la Torá, con textos de los Salmos, con textos de los profetas. ¿Por qué voy a decir lo que al final voy a decir? ¿Está bien? Así que miren lo que dice Colosenses 2:1. Porque quiero que sepan la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Yeshua, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿No? Ahora vemos a Pablo que está diciéndole a los hermanos alcanzar las riquezas del pleno entendimiento para poder conocer el misterio que hay entre el Padre y su Hijo. Precisamente en Yeshua están escondidos los tesoros de la sabiduría, es lo que dice Pablo. El error del cristianismo es pensar que la Biblia es solo para este mundo, que nuestra historia comienza cuando nacemos y que el tiempo inició cuando el Padre puso aquí a Adán y a Eva, y ahí arrancó todo. Pero Pablo insta a los hermanos a tomar alimento sólido, y esto sí que lo es, hermanos. Nos lleva a antes de la fundación del mundo, nos lleva a siglos atrás, para decirnos que la sabiduría de Dios que estaba escondida fue revelada y que Yeshua es la sabiduría del Padre. Para decirnos también, además, que aquellos que se creyeron sabios han sido avergonzados y que esa sabiduría que los príncipes rechazaron ahora ha venido para destruir su entendimiento. Muy bien, ya dejamos esas bases, dejamos esos parámetros ahí puestos. Ya lo aclaramos con Pablo, con textos del Tanaj. Ahora vamos a ir otra vez a la parábola de los labradores malvados. Voy a parafrasear Mateo 21, 33 al 46. Dice que había un hombre, esa fue la parábola, padre de familia, que plantó una viña, la cercó, le puso cerca, le hizo vallado, hizo un lagar, que es donde se molían las uvas para sacar el jugo, y luego llevarlo a una torre, y que esa propiedad se la arrendó a unos labradores y se fue. Cuando llegó el tiempo de venir por los frutos, dice que envió a los labradores para que recibiesen sus frutos, más los labradores, tomando a los siervos, ¿cierto? Mataron, los apedrearon, y que luego envió al hijo, pero que creía que el hijo lo iban a respetar, pero no, también lo mataron, ¿no? Entonces esa es la parábola de los labradores malvados. Perdón, ahora, Yeshua le pregunta a los fariseos, les dice,
¿Qué creen ustedes que debe hacer el señor de la viña con aquellos hombres? Y ellos le dicen, no, tiene que destruirlos sin misericordia y arrendarle la viña a otros que le paguen el fruto a tiempo. Y cuando a Yeshua le dicen eso, él les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras, abro comillas, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y ustedes se maravillan. Eso es lo que dice la parábola. Muy bien. Para interpretar la parábola, no debemos olvidar ni por un instante lo que Yeshua nos enseñó en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Recuerden, era un método para cifrar sus mensajes y que esas parábolas escondían secretos del reino. Eso es muy importante entenderlo. ¿El reino de qué? De los cielos. Recuerden, cuando estaba Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando aparece Yeshua, su primo, se bautiza, él dice, mírenlo, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice incluso a sus discípulos, no, yo hasta aquí llego, síganlo a él, ¿no? Y cuando Yeshua toma la batuta, cuando Yeshua toma el ministerio, empieza a sacar demonios y dice, que eso ya lo hemos visto en videos anteriores, dice, ahora el reino está en medio de ustedes. Así que Yeshua es el reino, Él nos trajo el reino. Y cuando abría su boca para hablar del reino precisamente, Él decía, ¿a qué les compararé el reino? Y contaba ¿qué cosa? Una parábola. ¿Está bien? Eso es necesario entenderlo con las parábolas. Así que, como les digo, equivocadamente el cristianismo ha interpretado esta parábola únicamente como algo para acá, para la tierra, y que habla de cosas únicamente para este mundo. El cristianismo dice que, dice que el hombre de la viña es el Padre Celestial y que ese evento es pues toda la historia del pueblo de Israel, y que luego finalmente que cuando envía a su hijo Yeshua y que lo matan, y que luego el evangelio es quitado a los judíos y dado a los gentiles. Y eso es muy superficial, es casi que evidente, ¿no? Si las parábolas son encriptadas, pues parecen muy obvias, parecen muy lógicas. No hay que hacer mucho esfuerzo para entender eso, ¿no? Pero si están diciendo otra cosa, están apuntando a otros sucesos, entonces la cosa sí cambia. ¿Me hago entender? Entonces, miren, ¿por qué les digo que aquí hay un misterio? Que aquí hay algo que nos va a volar la cabeza. Desestiman los cristianos varios puntos importantes que pueden dar mucha luz al respecto. Y a lo que me refiero es a lo que él les dice en el verso 42. Esto nos va a sorprender, porque Yeshua dirige la parábola a los fariseos y como nunca, ya se van a dar cuenta por qué, como nunca deja que ellos entiendan esta parábola. Es la única parábola que los fariseos entienden. Y cuando la entienden, quieren matar a Yeshua. Escuchen bien. Ellos entienden plenamente esta parábola y cuando la entienden, quieren matarlo. Esto da miedo, da susto. ¿Cómo así? Sí. Es la única parábola que ellos entienden. Y cuando la entienden, quieren matar a Yeshua. Hay muchos aspectos que nos hacen pensar que Yeshua dirigió esta parábola a ellos deliberadamente. ¿Por qué? Miren lo que dice, por ejemplo, el verso 42. Leamos. Verso 42. Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dejémoslo ahí, dejémoslo hasta ahí. Pero miren, esto parte la parábola en dos. Vamos a empezar por decir que Yeshua les está contando una historia. Y es la historia de unos labradores. No es lo mismo labradores que edificadores o constructores. No es lo mismo que tú digas, sí, unos campesinos que labran la tierra, a que digas que hay edificadores, constructores. De hecho, las dos profesiones son diferentes, ¿no? Es como si hubiera estado contando la historia y de un momento a otro se voltea y les dice, oigan, ¿ustedes no han leído lo que dijo el profeta? ¿No recuerdan que él dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y ustedes se han maravillado. Es como si estuviera contando una historia y de repente para y les dice, oigan, ¿ustedes no han leído acerca de la piedra angular que desecharon los constructores? Me hago entender, o sea, estaba hablando una historia y para la historia y les dice esto de la piedra y de los constructores. Y más aún sorprende es que al parecer, como les digo, en esta como en ninguna parábola, aunque las parábolas estaban veladas, al menos en esta, el texto es claro, dice que los fariseos entendieron el mensaje y se enojaron terriblemente. En las otras, bueno, escuchaban las parábolas y salían y se iban y no entendían ni papa. ¿Quién sabe qué quiso decir? Pero en esta no, en esta sí entendieron. Y ellos entendieron. Aquí empezamos a descifrar la palabra. ¿Qué fue lo que entendieron? Que ellos eran, escuchen bien, los edificadores malvados, los constructores malvados. Eso fue lo que entendieron. Porque el texto dice que ellos entendieron que se estaba hablando de ellos, ¿no? ¿Por qué Yeshua les decía esto de los constructores y se los unía a la parábola de los labradores? Es como si estuviera uniéndolos, ¿no? Están viendo. Viene la historia de los labradores y de repente les menciona algo de los constructores que desecharon una piedra. Una piedra, ¿qué tiene que ver una piedra con la viña? Entonces hay algo que no casa, algo llamativo, pero como son cosas cifradas, como son cosas ocultas, como hay un mensaje oculto, todo vale, todo tiene un peso, todo tiene una razón de ser. Entonces, aquí nos encontramos con el primer escalón que no podemos subir. Entonces, vamos ahora, cuando no entiendas una parábola, tienes que revisar el contexto, a quién se la dijo y en qué momento se la dijo. Vamos a ver entonces lo que pasó antes de que Él les diera esa parábola y eso nos va a ayudar a entender por qué les dijo la parábola. ¿Ah? Así que Yeshua quería que entendieran algo y se los dijo a través de una parábola. Muy bien. Es evidente que Yeshua quería que ellos comprendieran el significado de la parábola. No olviden ni por un instante, no olviden de esto, que Yeshua les dijo a ellos que ellos eran hijos ¿de quién? Del demonio. Que el padre de ellos era Satanás. Que eran generación de víboras, apelando a la víbora del Edén, ¿no? Que eran sepulcros blanqueados, que era, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de insultos y de cosas fuertísimas. Así que esos fariseos, si tú lees tácitamente lo que Yeshua les dice, esos fariseos no eran cualquier
cualquier ser humano por ahí. Y si Yeshua me dice que las parábolas hablan es del reino, de lo que pasó antes, pues evidentemente hay una pelea aquí. Hay una pelea a muerte, hay una pelea acérrima, hay una cosa aquí muy grande entre Yeshua y los fariseos. Veamos el contexto. ¿Qué fue lo que sucedió antes de que Yeshua dijera esta palabra? Vamos a leer lo que sucedió antes. Y lo que sucedió antes fue lo que aparece en Mateo 21, 23. Bueno, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron a Yeshua, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿No? Una persona que no era de la escuela de ellos, que no había estudiado Torah con ellos, que no era doctor, ahora enseñando en el templo donde se sentaban los más grandes e ilustres doctores, ¿no? Entonces le pregunta, ¿usted con qué autoridad está haciendo esto? Y Yeshua les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestan, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Yohanan, de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos entre sí discutían diciendo, si decimos que es del cielo, va a decir, ¿por qué no le creyeron? ¿Sí? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque ellos tienen a Juan por profeta. Yeshua les dijo, le respondieron a Yeshua y dijeron, no sabemos. Él les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Eso fue lo que sucedió antes de que él les contara la parábola de los labradores malvados. Y es muy importante a la hora de interpretar una parábola ver el contexto, a quién iba dirigida y en qué momento se dijo la parábola. La parábola de los labradores malvados fue pronunciada porque los fariseos cuestionaban la autoridad de Yeshua. ¿En nombre de quién actuaba? ¿Qué autoridad tenía para decir y hacer lo que decía y hacía? Y Yeshua les dice, oigan, no se los voy a decir, porque ustedes no me han contestado la pregunta. Pero inmediatamente les cuenta una parábola, es decir, les cuenta una historia. Y les contó la parábola de los labradores malvados. ¿Qué escritura es la que Yeshua está citando aquí? Cuando él dice, la piedra que rechazaron los constructores vino a ser cabeza de ángulo. Otra vez Yeshua tomando textos del Antiguo Testamento, de la Tanaj, y trayéndolos aquí para adjudicárselos a sí mismo. Miren de dónde está tomando Yeshua la palabra, abro comillas, la piedra que rechazaron los constructores vino a ser cabeza de ángulo. ¿Fue que a Yeshua se le ocurrió? ¿Es un concepto del Nuevo Testamento? ¿O qué es lo que está diciendo acá? Yeshua está tomando el Salmo 118 desde el verso 1. O sea, Yeshua toma parte del Salmo 118 y es desde ahí donde él va a enseñarle a los fariseos lo que tiene que ver con los constructores malvados. Así que vamos a leer el Salmo 118. Alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Que digan los que le temen al Eterno, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Eterno y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. El Eterno está conmigo y no temeré por lo que pueda hacer el hombre. El Eterno está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. No olviden esa palabra. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Eterno yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron,
mas el nombre del Eterno yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego entre espinos, mas en el nombre del Eterno yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero el Eterno me ayudó. Mi fortaleza y mi cántico es el Eterno, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Eterno hace proezas. La diestra del Eterno es sublime. La diestra del Eterno hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Eterno. Me castigó gravemente el Eterno, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Eterno. Esta es la puerta del Eterno, por ella entrarán los justos. A propósito, vamos a grabar un tema acerca de la puerta de las ovejas impresionante. Miren lo que está diciendo, esta es la puerta del Eterno, por ella entrarán los justos. Bueno, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y aquí viene el texto del cual Yeshua pellizca para decirle a los fariseos que ustedes desecharon la piedra. Miren, la piedra, verso 22, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Eterno es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Acá quién sabe cuántos temas podríamos sacar. Bueno, nótese que aquí el salmista, que fue inspirado para escribir esas palabras, o sea, David, o el que haya escrito este salmo, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. O sea, no sabía que esas palabras que estaba diciendo, como un canto, como una canción, iba a ser el cumplimiento de algo cientos de años después en la vida de Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver en ese salmo? Que hay alguien que está siendo atacado, perseguido, vituperado, que está sufriendo. Alguien que únicamente en el Padre encontró salvación y alaba al Eterno por sus favores. Y finalmente dice lo que cita Yeshua: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Eterno es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En el pasaje anterior vimos cómo líderes religiosos, o sea, antes de la parábola, líderes religiosos habían intentado desacreditar a Yeshua ante el pueblo, desacreditando su autoridad, o cuestionando mejor su autoridad. Sin embargo, finalmente fueron ellos los que quedaron en entredicho al no saber contestarle a Yeshua la pregunta acerca de Juan. Y aunque en ese momento el Señor no quiso decirles quién le dio autoridad, ahora les contesta por medio de una parábola. Aquí vemos que Él tiene autoridad en virtud de que es el hijo de la viña, del dueño de la viña. Él es el heredero de la viña, el hijo que el Padre envió. No solo contestó la pregunta de los fariseos, también les advirtió de que estaban a punto de perpetrar el crimen más grave de todos los siglos al planear matarle. Este se sumaría a los que ya habían cometido, ¿no?, con los profetas que les habían hablado desde la antigüedad, pero pues lo que se proponían hacer ahora era de una trascendencia incomparable. En este sentido es que debemos entender que hay una relación también con la parábola de la higuera estéril. Bueno, pero ese es otro tema. Pero ahora entendemos mejor el conflicto en el reino celestial desde antes de la fundación del mundo. Una rebelión contra el ungido, contra el Mashiach que el Padre puso. Porque en el reino hubo una rebelión. Muchos estuvieron allí organizando la rebelión. Y en esa realidad que ocurrió en el reino, esa realidad de la rebelión fue copiada a esta dimensión. Así como hay una Jerusalén celestial que fue copiada aquí. Así como hay un santuario terrenal, es la copia del santuario celestial. El mismo David es la copia de Yeshua como rey celestial. Así el conflicto celestial ocurrido antes de los siglos fue copiado aquí para ser desarrollado por los mismos actores.
esos fariseos con quienes Yeshua peleó toda su vida y quienes finalmente lo asesinaron. Esos fariseos que Yeshua descalificó tan severamente, por ejemplo en Mateo 23. No hay duda de que fueron habitantes de ese reino que conspiraron para atacar a Yeshua, tal como el Salmo 118 lo esboza. Por eso Yeshua los atacó sin contemplación, llamándoles hijos del demonio. Él sí los conoce, Él sabe quiénes son. Él los conoce desde antes, igual que los escogidos, que oyen mi voz y me conocen, dice. Y si tú comienzas a leer el Nuevo Testamento desde esa perspectiva, entonces todo cobrará sentido. Vas a entender cada pasaje, vas a entender cada parábola. Pero no solo eso, porque las Escrituras también profetizaban que el Mesías sería rechazado por parte de los líderes de la nación, ¿no? El Señor se refirió a eso por medio de 2 ilustraciones, tomadas también del Antiguo Testamento. Su explicación comenzó con una parábola que guarda enormes parecidos con la que escribió el profeta Isaías, y en la que vemos cómo el pueblo de Israel no había dado fruto, el fruto esperado, y Dios lo abandonó. Es el texto de Isaías 5. Allí, por supuesto, queda claro quiénes serían los que lo iban a rechazar, y eran los encargados ¿de qué? De la edificación. Por lo tanto, el hecho de que Yeshua fuera rechazado por los gobernantes judíos y le crucificaran no debía hacerles dudar de que él fuera el auténtico Mashiach, puesto que el Antiguo Testamento anunciaba de antemano que iba a ser así. Y claro, las profecías casan así, hermanos, perfectamente con los eventos de rechazo y crucifixión de Yeshua y el posterior evangelio que fue dado a los gentiles. Todo eso casa perfectamente. Pero está denotando un conflicto que hubo antes de que eso ocurriera. Ya les voy a mostrar por qué eso es así. Lo que deseamos destacar es que dentro de la parábola hay otra enseñanza muy amplia que nadie ha descubierto y que están ustedes a punto de ver. A partir de aquí, el Señor deja la parábola acerca de la viña para referirse a otra profecía que encontramos en el Salmo 118. Miren, acuérdense, cuando Yeshua entra triunfalmente a Jerusalén, las multitudes que le habían aclamado, ya diciéndole Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le tiraban sus ropas y ramas y todo esto, precisamente lo que precisamente no habían observado es que en ese mismo salmo se anunciaba también que la piedra iba a ser puesta como cabeza de ángulo. O sea, notemos bien los detalles de la parábola. Dice que la piedra había sido rechazada previamente, y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. A ver si me hago entender y me explico mejor. Aquí nos están diciendo, o Yeshua nos está diciendo, que la piedra que había sido rechazada ahora viene a ser cabeza de ángulo, que era una piedra que ponían generalmente en las esquinas de las construcciones para que amarrara los dos lados de la construcción. Entonces, si Yeshua ahora en su venida iba a ser la cabeza del ángulo, es decir, lo más importante para construir el edificio, no olviden que se está diciendo, se está enfatizando que ya la piedra había sido ¿qué? Rechazada tiempo atrás. ¿Me hago entender? Entonces, si había sido rechazada, ¿cuándo fue rechazada esa piedra? ¿Cuándo fue que los edificadores la desecharon y dijeron, no, con esa no construyamos nada? ¿Cuándo fue que los constructores dijeron, desechemos la piedra? Cuando viene Yeshua, es que la piedra viene a ser importante, viene a ser cabeza de ángulo. Pero se dice que la piedra ya había sido ¿qué?
rechazada por los constructores. No es que la rechazan cuando matan al hijo, no. Ya la piedra había sido rechazada y ahora vendría a ser cabeza del ángulo. Muy bien. Por tanto, nos encontramos con el anuncio de que el Mesías iba a ser despreciado y desechado por los gobernantes del pueblo, aunque finalmente no, sería exaltado por el Padre y llegando a ser la piedra principal que da cohesión al edificio. Esta cita del Salmo es repetida con frecuencia, ¿no?, por los autores del Nuevo Testamento y miren lo que dicen. Por ejemplo, Pedro, en 1 de Pedro 2, 4 al 8. Miren lo que dice hablando acerca de Salmo 118 y de la piedra. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Noten bien, fue desechada por los hombres, pero es escogida y preciosa para el Padre. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, va a citar otra vez al Antiguo Testamento, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Ya la piedra había sido desechada y vuelve y la pone el Padre. Para vosotros pues los que creáis, él es precioso. ¿Quién? Yeshua. Pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobediente, a lo cual también fueron destinados. Una vez más Pedro tomando textos de la Escritura y aplicándolos a Yeshua. Sin duda Pedro entiende el texto de Salmo 118 y lo aplica añadiendo mucha más luz, ¿no? Está señalando o dando mucho más luz. Señala que Yeshua fue despreciado por los constructores. Señala además que esa piedra fue puesta ¿en dónde? ¿En dónde fue puesta esa piedra? En Sión, ¿no? Ya lo hemos explicado. El famoso monte Sión. Bueno, el tema es más adelante. Uno de los temas es sobre el monte Sión, que allá arriba también hay un monte Sión. Y es precisamente ese lugar que nos da aún más luz respecto a cómo interpretar dicha parábola. Quizás recuerden páginas atrás cómo probamos, ¿no?, que los lugares y los eventos registrados en la palabra representan simbólicamente a los lugares y eventos sucedidos ¿en dónde? En el reino de los cielos. Así como Sara, dice Pablo, es símbolo de la Jerusalén de arriba y Agar es símbolo de la Jerusalén de aquí, así como el santuario es la copia del santuario celestial y el sacerdocio levítico es el símbolo del verdadero sacerdote de Mashiach Yeshua. Aquí el monte Sión, del cual habla la Biblia, la figura del monte Sión, ¿qué? Celestial. El monte de Sión es el monte sobre el cual se sienta Jerusalén. Y allí es donde fue puesto Yeshua como piedra angular para toda la construcción, para lo que decía Job, ¿no? Por supuesto que ese evento está apuntando a cosas o eventos celestiales. A simple vista se nota que no es solo para ese momento en que Yeshua está hablando con los fariseos. Recuerden que ante la pregunta ¿con qué autoridad lo haces?, Él decide contarles esa historia, como para contarles de una manera cifrada. Pero el mensaje es que, entendido. Les dice, no se acuerdan lo que dice la Escritura, no se acuerdan que allá en Sión también me rechazaron. Ustedes me rechazaron acá y acá va a ser igual. Así que el Padre escogió a Yeshua, quien era la sabiduría oculta, y quiso que todo lo estuviera como piedra angular de su creación, que cada cosa de la creación debía tener la firma y la sabiduría de Yeshua impresa en ella. Pedro enseña que la roca fue puesta y ella hace caer y tropezar, y añade una palabra que me llama la atención, refiriéndose a los que tropiezan, dice, a lo cual fueron ¿qué? Destinados.
a lo cual fueron destinados. ¿Quiénes fueron destinados? Pues los que tropiezan en ella. Los fariseos fueron destinados a tropezar con la roca, como evidentemente pasó. Ahora, miremos un aspecto trascendental de la parábola y comparemos con los textos que hemos visto hasta ahora. La sabiduría era Yeshua, ¿no? Y hay unos que se hicieron sabios y se creyeron sabios más que Yeshua y lo rechazaron. ¿Cuándo fue que sucedió eso? Antes de los siglos, según todo lo indica. ¿Cuándo apareció la sabiduría? Antes de los siglos. Miren lo que dice, recordando otra vez lo que dice Pablo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? Conoció. ¿Ah? Bueno, pero alguien podría decirme, hermano, pero ¿qué usted está diciendo? ¿De dónde saca usted que los labradores son los mismos constructores, son los mismos fariseos? ¿De dónde saca usted eso? Bueno, yo no digo nada por hablar, es porque ya lo he leído y por eso me adelanto y les digo estas cosas. Miren esto que les va a sorprender. En otro evento del Nuevo Testamento está Esteban. Acuérdense de Esteban, uno de los discípulos de Hechos, del libro de Hechos. Y está Esteban, y miren lo que sucede. Esto es sorprendente. En Hechos 4 dice que estaba Esteban, voy a parafrasearlo para no leerlo, y estaban allí los sacerdotes, ¿no? Los fariseos, como siempre, ahí los saduceos, los fariseos, los sacerdotes. Y estaban ahí poniéndole cuidado porque a Esteban lo apresan y le preguntan lo mismo que a Yeshua. ¿Usted con qué potestad o en nombre de quién o quién? ¿Por qué ustedes están haciendo eso, no? Está Anás y Caifás, unos poderosos, Juan y Alejandro, ahí los menciona, somos sacerdotes, los mismos que habían matado a Yeshua. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu, otra vez los combate y les habla. Y miren lo que pasa, verso 10, Hechos 4:10. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo que en el nombre de Yeshua de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Yeshua es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. ¡Wow! Miren que no lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo nada más y nada menos que Pedro. Lo señala y le dice, sí, ustedes mataron a Yeshua, ustedes lo crucificaron y Yeshua es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. ¡Wow! Pero ¿en qué momento los fariseos eran edificadores de qué? Por supuesto que tiene que estar hablando en un lenguaje figurado. Así que Anás y Caifás eran edificadores, constructores. Pero ¿constructores de qué? ¿Qué era lo que construían? Saben que me puse a analizar, me puse a pensar, ¿no? Y fui llegando a un texto de la enciclopedia Wikipedia. Y mire, les voy a leer y ustedes sacan sus conclusiones. Hablando de la masonería y de los Illuminati y todos estos movimientos raros. Miren lo que dice. La francmasonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, bueno, en fin. Afirma, escuchen bien, tener como objetivo, ustedes lo pueden buscar, Wikipedia, símbolos masónicos, como objetivo de la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las artes, del fenómeno de desarrollo social y moral del ser humano, orientándole, bueno. Miren lo que dice,
y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente el arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. Por eso usan la escuadra como símbolo de virtud y el compás. Aquí representan al gran arquitecto del universo. ¡Wow! ¿Se imaginan? Usan la escuadra como símbolo de lo que son ellos. Y dicen que representan al gran arquitecto del universo, los masones. Pero nosotros sabemos que representan es al que se autollamó arquitecto del universo, el que quería el lugar de Yeshua, el que quería usurparle el trono, el lugar, el honor que el Padre le dio a Yeshua. Aquí ellos evidentemente están representando es a ese, al mismo que representaban los fariseos, que decían que amaban a Dios, pero eran hijos de Satanás. ¿Me hago entender? Miren lo que dice acá, esto es impresionante. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a Hiram Aviv, mítico arquitecto del templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Bueno, yo no quiero meterme en este otro tema, pero se dice que ese templo de Salomón, ustedes saben que el padre nunca estuvo de acuerdo totalmente en que le construyeran ese templo. Y si ustedes investigan y leen libros apócrifos de Salomón, como el Testamento de Salomón, que yo ya lo leí todo, dice eso que está diciendo Wikipedia, que el templo de Salomón lo construyeron entes, ángeles caídos, que son expertos en construcción, ¿no? Entonces, esto me vuela la cabeza. Ajá. Dice, algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de mayor antigüedad, en distintas figuras como Tubal-Caín, ¿no? De la antigüedad de la sociedad hablaría el que las citas del Antiguo Testamento y el Nuevo sobre arquitectos pudieran referirse a personas relacionadas con este grupo iniciático. Más realistas, pero todavía en el ámbito de lo mítico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides del antiguo Egipto, a los collages romanos, a la orden del templo, a los rosacruces o humanistas del Renacimiento. Esto está impresionante. Muchos francmasones consideran que el símbolo Gadu es igual al Dios creador que determina a su voluntad los planes de la existencia. Para muchos simboliza la idea de un principio creador, alma suprema que está en el origen del universo, cuya naturaleza es indefinible. Yo creo que eso no necesita más explicación. En la antigüedad, antes de la fundación del mundo, habían unos constructores, unos seres que creían que el Padre les había dado esa inteligencia para sobresalir, que eran los duchos del paseo, que eran los sobreavanzados, los adelantados, los sabios que menciona tanto la palabra. Y se hicieron sabios y dijeron, no hay más sabios que nosotros somos los sabios, nosotros somos los poderosos, los constructores, vamos a construir, vamos a hacer, el Padre nos dio. Pero resulta que la sabiduría de Dios era su Hijo, pero esa sabiduría estaba oculta, era un misterio. Y cuando Yeshua llega allí, esos que eran entes o personas o seres en el reino celestial la desechan y dicen, contigo no queremos, porque nosotros ya tenemos nuestra sabiduría, tenemos nuestro entendimiento y vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Es una estirpe que cuando vino incluso a este mundo han dejado sus huellas, señales de que son ellos, los antiguos constructores. Allá arriba lo eran.
Eran ayudantes de la sabiduría de Dios, eran ayudantes de Yeshua en la tarea de crear, pero se rebelaron, se autoproclamaron sabios y que en ellos habitaba la sabiduría, se hicieron sabios a sí mismos, desecharon la piedra angular, la piedra que el Padre había puesto como eje fundamental de toda la creación. Existieron allá en el reino y fueron enviados luego aquí a nacer como humanos y también los desecharon. ¿Por qué? Porque estaban destinados que así fuera. ¿Por qué desecharon a Yeshua? Porque se creían sabios. Ellos, los fariseos, creían que tenían autoridad del Padre y Yeshua no tenía la autoridad. Y por eso constantemente le decían, ¿y tú en nombre de quién enseñas? ¿En nombre de quién nos hablas? Noten ustedes que cuando Yeshua les cuenta la parábola y les cita a Salmo 118, lo extraordinario es que los fariseos entienden, los fariseos comprenden lo que les está diciendo, les está recordando, les está refrescando la memoria y les está diciendo, acuérdense que ustedes me desecharon allá, porque yo era la piedra angular que el Padre había puesto antes de las edades, antes de la fundación del mundo, y ustedes me desecharon. Ahora vengo acá y los dejo en ridículo, los dejo totalmente contrariados con la misma Torá, con la misma sabiduría que ustedes dicen tener. Así que es impresionante esta parábola, es impresionante, la única parábola que es abierta para los fariseos, abierta para la gente que no era escogida. Y aquí está Yeshua, develando sus misterios del reino de los cielos. Así que me alegra mucho poder haber podido compartir esta parábola con ustedes. Me despido de ustedes deseando que su shalom, su paz, les cubra por completo, esperando que su ahavá, su amor, les cubra en todo su ser. Que la Ruach HaKodesh, el Espíritu, sea el que invada nuestros corazones. Y que Yeshua, por eso es tan importante el mensaje de este canal. Yeshua es el Rey, el Todopoderoso. Es la piedra angular. No podemos desecharla. Con Él debemos hacer todo. Él es la sabiduría del Padre. Debemos escucharle. Debemos prestar oído a lo que Él nos enseña, a lo que Él trae. Él es la luz del mundo. Él es la puerta de las ovejas. Así que nuestro Padre les bendiga y un feliz día para todos.